vamos a continuar ahora con el docente José Carlos Cortázar Barrantes, con la temática acerca de el Leidus, tablero robot interactivo de ayuda para los niños con TDAH para mantener la concentración mientras leen. En este caso, el profesor José Carlos es licenciado en arte con mención en diseño industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, posee conocimientos técnicos de la carrera de diseño gráfico en el Instituto ISIL, especializado en investigación de diseño de productos, considerando su impacto respecto a características funcionales, sociales y culturales. Actualmente es docente en la carrera de diseño de productos en el Instituto Toulouse-Lautrec. Ha sido además conferencista en congresos internacionales. Ha publicado artículos en revistas indexadas y ha sido ganador de premios y distinciones, gracias a su desempeño como diseñador de productos dentro de equipos interdisciplinarios. Sus áreas y líneas de investigación comprenden uso de la tecnología en la gestión educativa y el desarrollo de productos. A continuación, estimado profesor José Carlos, vamos a iniciar su presentación. A ver, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se llega a visualizar bien la pantalla completa? Así es. Adelante, profesor José Carlos. Perfecto, muy bien. Buenas tardes. Gracias, Alicia. Gracias, Jan. Voy a comenzar la presentación del proyecto que realicé como parte de una tesis de carrera de diseño industrial y asimismo del cual saqué luego una investigación de artículo científico. Es en este caso un tablero robot educativo para la enseñanza personalizada en el TDAH, directamente para atender temas de lectura y sobre todo en el tema de la concentración para el caso de los niños con TDAH principalmente. Actualmente en el Perú, uno de los grandes problemas que sufren varios de los niños, sobre todo en las edades tempranas de entre 4 a 10 años aproximadamente, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que según varios estudios epidemiológicos es alrededor del 9.5 total por ciento de lo que es en los casos aquí en Lima y Callao, principalmente Lima Metropolitana, Callao, con respecto a este tipo de casos de cómo los niños no llegan a poder concentrarse. Muchos casos se da este tipo de situaciones debido a una falta de detección a tiempo, una detección que no es temprana, o en los colegios en los que se inscriben los niños nidos no llegan a hacer el control correcto o se deja de lado. Muchas veces también se asume que es debido a justamente algunos factores que llevan a que sea más bien motivado por actitudes, más no por un tema más bien psicológico y asimismo también vinculado al trastorno mental, debido a factores como en algunos casos desconocimiento de parte de docentes o los padres y una serie de características que van sumando en estos factores. Ese fue el principal foco de investigación dentro de este artículo científico y asimismo como parte de todo el estudio. Sin embargo, adicionalmente de la falta de capacidad en el caso de los niños que presentan el TDAH para el momento de poder leer, también está la discapacidad de lectura, que también se presenta como una problemática que afecta constantemente a los niños. A ver, en algunos casos no es que sea constante siempre, sino que está como una adicional o puede darse por separado, pero en la mayoría de los estudios se ha observado, y también para este caso, que los niños presentan bastantes semejanzas en ambos casos, llegan a presentarlo, y como problema de la investigación se plantea, en este caso lo planteé, que cómo podíamos ofrecer una posibilidad de que los niños pudieran concentrarse al momento de leer estando sentados en sus hogares, sin la necesidad de que hubiera un padre o un docente, como en el caso de los colegios,
constantemente indicándoles que lo hagan, cómo generar esa motivación principalmente. Y a partir de eso es que se hizo un estudio, fui haciendo análisis tanto académico como también de lecturas, estudios de los que vienen siendo análisis epidemiológicos, así como también análisis de distintos manuales, el CIE, también el DSM-5, que son manuales esenciales para el control y análisis de casos de trastornos mentales, como también análisis luego del estado del arte, principalmente me enfoqué en una parte bien precisa del aspecto del trastorno del TDAH, en las características que lo afectaba, qué era lo que desarrollaba principalmente, dos focos principales en esta característica, la inatención y la hiperactividad, y asimismo cómo se podía presentar un producto, una herramienta que aportara a estos niños, niñas principalmente, una facilidad para poder desenvolverse correctamente. Dentro del campo de Lima metropolitano tenemos que tener en cuenta que es un ambiente bastante amplio con múltiples culturas y también con múltiples niveles socioeconómicos, así que también el caso del ingreso mensual, características de cómo promover un producto a la larga también estaba en constante evaluación de parte de lo que fui investigando. En ya la parte del diseño del producto como tal, fui indagando en lo que era el estado del arte, distintos mobiliarios, juegos de mesa, wearables, robots sociales que pudieran abarcar correctamente las necesidades del usuario con sus respectivas características, no todos enfocados en este preciso caso. En este análisis vi objetos como ajedrez, tableros, bicicleta, que son muy empleados en Estados Unidos, Europa principalmente, robots sociales como los que se han desarrollado en Perú, algunos que se han ido presentando en serie de concursos internacionales también, congresos, también robots que se han dedicado principalmente a enfocar la atención de los niños en la lectura, también como el caso de Mini, y otros robots que han sido más enfocados en la interactividad y el juego, como MyKeepon. Y de ahí planteo la hipótesis de cómo se podía desarrollar a partir de una herramienta, que en este caso iba a traducirse en un tablero interactivo, una posibilidad para que los niños pudieran concentrarse al momento de leer y pudieran también sentir una motivación, no solo llegar a completar la tarea, sino también vincularse con todo lo que viene siendo las lecturas, como lo que se dio hace unos años con la salida de libros, como el caso de los libros de Harry Potter, entre otros casos, que motivó a toda una generación al seguir la lectura, a ir haciendo este tipo de actividades más por un gusto que por una función de una tarea exactamente, y se plantearon una serie de objetivos, siendo el principal que obviamente el niño interactúe con el niño, pero con el tablero, pero asimismo que el tablero generara un espacio que ayudara al niño a entender no solamente la lectura, a poder concentrarse, sino también a que tuviera un control en cuanto a qué tanto se movía, qué tanto podía manejar los tiempos. Entre las metodologías aplicadas, seguí principalmente dos, que fue el diseño centrado en el usuario y el de aprender jugando principalmente. A partir de estas metodologías, fui enfocando en distintas características del usuario, principalmente cómo el niño es afectado por el déficit de atención y hiperactividad, este trastorno. Asimismo, todo lo que involucra el tema de la inatención, casos de vínculos cercanos, centros educativos, centros de salud, la ansiedad que genera en los perfiles de usuario. Estudié también a los niños, cuáles eran sus características según lo que son mapas de empatía, según también entrevistas, un árbol de problemas a partir de lo que viene siendo estas características de cada uno, cómo se podían encontrar hallazgos de lo que era la problemática para luego poder implementarlos de una forma eficaz dentro del producto que estaba desarrollando. Entre las entrevistas que fui realizando, se hicieron visitas, por ejemplo, al colegio Casita de Juegos, también al Juan 23, que en este caso son colegios con distintas metodologías de enseñanza bastante prácticas. Por ejemplo, Juan 23 era un enfoque mucho más amplio en distintas características según el estudiante. En el caso de Casita de Juegos era metodología Waldorf también, que es bastante conocida.
En cuanto al tipo de estudio, se hizo análisis con los docentes, en el caso de esta entrevista para los docentes, y se fueron haciendo actividades recreativas, sobre todo que involucraran materiales que siguieran también patrones de hazlo tú mismo, el do it yourself, que es todo un método que se ha ido desarrollando en los últimos años. Y asimismo, de ese tipo de estudios se fueron obteniendo análisis, resultados, sobre todo hallazgos, que vincularan sobre todo el aspecto de cómo podía ser un producto que sea accesible a las personas, que fuera con materiales reciclables, en algunos casos se habían indicado. De ahí pasé a una siguiente etapa que era ya el diseño preexperimental, que era principalmente la preprueba y posprueba, principalmente caracterizada la preprueba en cuestionarios, consultas a los usuarios sin presentarles todavía la idea de respuesta del producto, y la prueba, que era ya directamente pasar a volver a hacer el cuestionario y las preguntas una vez habiendo presentado este producto que estaba desarrollando, el tablero interactivo, que pasaría a llamarse Leidus. Y a partir de ese análisis, obtener resultados mediante la técnica de escala de alfa de Cronbach, que tiene un porcentaje de más de 7% como un producto o servicio efectivo, a partir de los estudios de esta investigación cuantitativa, tanto como también cualitativa, que se fue haciendo, las entrevistas que también se realizaron, dado que este fue un proyecto durante la pandemia, fueron mayormente videollamadas en las que mediante una sesión interactiva fui haciendo mediante secuencias de video la presentación del tablero a los niños que estaban allí junto con sus padres interactuando con esta versión digital del tablero interactivo, Leidus, que era de esta manera, en algunos casos videos, otro más interactivo, y el tablero consistía en que una persona pudiera colocar en este caso, el libro encima, y mediante una pantalla interactiva y un sensor de sonido, también hubieran efectos que de vez en cuando sonaran para que el niño no se sintiera completamente solo, pero asimismo también estuviera enfocado en la concentración al momento de interactuar. Leidus, que fue el nombre que le di a este tablero interactivo, se presentó como una herramienta que ayudará sobre todo a los niños para poder interactuar con este tipo de libros de escuela que vienen en el programa nacional cada año, y asimismo pudiera ser utilizado en el colegio a futuro, porque en un primer momento fue pensado esta primera parte del prototipo para en lo que es el uso en el hogar. Asimismo, planteé una serie de secuencias que no fueran demasiado tristes y no hubiera factores negativos en cuanto a la expresión de Leidus, para que el niño se sintiera motivado y asimismo hubiera interacción al momento de tratar con esta herramienta. Hice también análisis de ergonómicos, análisis antropométricos de cuánto serían las medidas que se abarcaría para un perfil de usuario de niñas y niños que fuera alrededor de entre 5 a 10, 11 años de edad aproximadamente, que estuvieran ya en la primaria. Ese fue el primer objetivo dentro de lo que venía siendo estas características, siguiendo también análisis realizados por el MINSA y manuales que también existen en el mercado, como el Manual del Hombre, en este caso peruano. Y asimismo, entre las funciones principales del tablero era encender que pudiera responder a través de sonidos, no una voz grabada, sino sonidos nomás, porque la idea era que el niño se concentrara lo más posible con el libro, no tanto con en lo que es hablar y responder del robot. Si bien es tablero robot Leidus, no es la idea de que sea un robot completamente automatizado o que funcione como tal, por eso es que resalto más el aspecto de tablero en estas características. Las expresiones son más importantes por ese mismo lado, dado que van a seguir una serie de interacciones. Tiene un sensor de movimiento el tablero que hará que cuando el niño se mueve mucho, pase automáticamente a poner expresiones tristes mientras se da esta sesión de interacción. Responder cuando el usuario finalice la respuesta, mejor dicho, con una respuesta, digamos, ya terminé la lectura, y ahí el robot se va a apagar. Adicionalmente tienen una cámara integrada en uno de los lados de la pantalla, al costado, que va a grabar la sesión para que los padres o en este caso psicólogo, tenga eso de su lado y asimismo pueda luego analizar cuál es la interacción del niño con el tablero, qué feedback puede darse y mejoras que también se pueden encontrar. La interacción principalmente es
colocar el libro, encender el tablero robot. En un primer momento va a ser los padres los que lo van a hacer, pero la idea en este caso de la propuesta es que sea una herramienta que sea brindada por algún centro especializado, algún psicólogo que les brinde esto como una herramienta prestada a los padres y asimismo lo puedan integrar en este factor. También hice análisis de costos de producción y se hizo 3 propuestas, una que fuera de la carcasa, todo lo que viene siendo la forma del producto en ABS o PLA, uno es un termoplástico, en este caso común, y el otro es un termoplástico biodegradable. Asimismo, también hice una propuesta en otras versiones materiales que voy a explicar más adelante, pero la idea era que fuera lo más simple posible para que su producción fuera también implementable dentro de lo que es, claro, una parte de un producto personalizado, no para una producción en masa todavía. En ese sentido, la función de la forma en ABS fue bastante, en este caso, implementable para los niños. Era bastante bien recibida al momento de presentárseles este tipo de características. Luego, la forma de ABS siguió la forma de MDF, que era bastante similar. Se respetó lo más posible todas estas características. Y la presentación también llegó a satisfacer bastante, no solamente a los niños, sino a los padres, que si bien se les explicó durante el proceso que ellos iban a recibir esto como una investigación, no era una producción en masa, muchos volvieron a consultar si se iba a integrar en el mercado peruano, si cuándo iba a poder ser accesible. Hubo una motivación no solo de parte de los niños, sino de parte de los padres de adquirir el producto. Incluso después de realizado el proyecto, algunos padres todavía me han contactado para ver si se podía implementar. En el caso del corte láser, hay la ventaja de que es madera, el MDF es biodegradable, es más accesible, los costos son mucho menores en contraste a los termoplásticos y es más rápido de producir en ese sentido. También en cuanto a las cantidades de materiales, sobre todo el costo va más, en este caso, elevado debido a los componentes electrónicos que se emplean. En cuanto a los usos, como les comentaba aquí, he utilizado principalmente representaciones digitales porque esta fue la primera etapa de la parte del proyecto dentro de la pandemia. Fue igual bastante en ese sentido eficaz cómo se desenvolvió el tablero dentro de este estudio. En cuanto a la propuesta de impresión 3D, que fue el tercer análisis que estaba haciendo, el de ABS y PLA, fue el que menos impactaba porque en contraste a los anteriores, por ejemplo, el de inyección de plástico, que es una producción en masa, es más caro, pero es mucho más directo en hacer. En el caso de corte láser también es bastante directo porque se coloca el tablero y se obtienen las piezas. Pero en el caso de la impresión 3D, las dimensiones de la pieza era demasiado grande para poder enviar en este equipo, que son las impresoras que tienen una mesa de impresión bastante limitada en algunos casos, a menos que sean los equipos más grandes. Y por eso se tenía que subdividir en una serie de cantidad de piezas que al final imposibilitaban casi que esto se pudiera imprimir. Asimismo, en lo de que refiere al mainboard o lo que sería el cerebro de la computadora de este tablero, sería un dispositivo que puede ser un microcontrolador del Arduino, que es un tablero que se enseña mucho. En Toulouse-Lautrec también lo he enseñado como parte del curso de innovación. También se enseña aparte en la carrera de diseño de productos como parte de lo que es manejo de componentes inteligentes para todo tipo de casos. Y aquí también se utilizó, aunque también se hizo en la comparación con otro, en este caso, dispositivo que es el Raspberry Pi. Claro que ambas comparaciones, dado también que dentro del estudio se tenía que hacer costos de producción, hay el contraste de cómo en cuanto a componentes electrónicos todo se eleva si se implementa el Raspberry Pi, que tiene la ventaja de que al ser un microcontrolador, prácticamente una mini computadora, tiene mucho más capacidad de almacenamiento y es ventajoso para temas como para extensión de videos largos, pero como en este estudio es una lectura que máximo tardaría 15 minutos para los niños, allí no se requeriría tanto ese factor, así que también se hace el análisis con lo que viene siendo la placa de Arduino. Y con esta los costos de implementación de los componentes electrónicos disminuye radicalmente en ese sentido.
Y por otro lado tenemos ya los estudios de implementación en algunos casos. El caso de corte láser llega a ser más caro que el de inyección de plástico, que es un sistema completamente industrial. Resalto que inyección de plástico es industrial y en contraste corte láser e impresión 3D son semi-industrial. Pero aún así, corte láser puede llegar en una cantidad de, digamos, 10 piezas a reducirse un poco el costo, mientras que en impresión 3D sí llega a ser un costo demasiado elevado como para implementarse. De ahí, una vez teniendo todos estos resultados, según también estas características dentro de la investigación cuantitativa, se sacaron tablas cruzadas en las que después de analizar cada tabla de los resultados de las entrevistas, se obtuvo que el proyecto era implementable con 0.7, que es un mínimo aceptable. Todavía hay características que se pueden, en este caso, mejorar y implementar más todavía, considerando que el proyecto fue realizado durante la pandemia. En cuanto a la investigación cualitativa, hubieron una serie de elementos, los mapas mentales, árbol de problema, mapas de empatía y nubes de palabras que les fui comentando, que fueron también base para poder concluir algunos de los principales resultados. Y en eso me concentro en que tanto los psicólogos como los niños y niñas encontraron en esto una herramienta bastante útil para poder apoyar los casos de falta de concentración de los niños con TDAH. No es una herramienta que se proyecte a reemplazar tanto lo que es la tutoría de los padres o lo que es una charla con un psicólogo para ayudarse a concentrar, sino más bien es una herramienta adicional de ayuda para romper lo que es estigmas y también en algunos casos el temor de los niños a realizar una tarea, sea de clase o también en alguna otra área, en el colegio o en algún consultorio. La idea es que se sientan bastante cómodos, cómodas al momento de realizar esta lectura dentro de un tiempo en particular, que manejen su tiempo, que es uno de los principales problemas, aparte de la concentración y la hiperactividad en el caso de los niños con TDAH. En cuanto al tema de las opciones de impresión o de manufactura, principalmente concluí dentro de esta investigación que la más práctica está en la de corte láser, dado que este es un proyecto que todavía no se proyecta para hacer a una escala masiva. La idea es que sea para centros educativos específicos y se pueda ir implementando, hacer alianzas quizás con algún ministerio o alguna actividad que esté o entidad que esté interesada en este tipo de casos. No es un proyecto que pueda ser masivo, dado que también hay factores dentro de la robótica social y algunos casos bastante conocidos que no se han logrado implementar correctamente, o incluso el caso de Alexa, que si bien fue un producto que ha revolucionado en el tema de domótica, los costos eran demasiado elevados y todavía no ha llegado a redituar del todo el costo de inversión de producción misma. Así que el tema de la robótica social es algo que más estoy enfocándolo para este proyecto y también se está enfocando en el área académica, justamente porque es más desde esa perspectiva de cómo mejorar la perspectiva de la condición de estudio de los niños, su estado de ánimo, que necesariamente producirlo como un producto de mercado para ventas principalmente. Ese es más un enfoque de estudios principalmente para este caso y cómo puede mejorar la calidad de aprendizaje de los niños, en no solamente regiones de Lima metropolitana, sino en todo el Perú principalmente. Y es por eso también que mientras los sensores, los componentes electrónicos sean más accesibles y la producción sea más sencilla, eso lo hará mucho más implementable en otras regiones del país o también a nivel internacional. Esto sigue también toda la línea, como comentaba, del do it yourself o hazlo tú mismo, el DIY, que es una corriente que ha estado muy vinculada con toda la línea del Fab Lab, que es también una línea que ha estado bastante vinculado con todo lo que viene siendo procesos de impresión 3D o incluso también áreas de manualidades que se puedan combinar con lo que es la tecnología, dado que este tipo de proyectos lo que también busca es revitalizar también aspectos culturales, aspectos esenciales a largo plazo. Y por eso mismo, como conclusiones, que quería detallar es que como una primera prueba de investigación de cómo se puede implementar esta herramienta que es Leidus, el tablero interactivo, ha llegado a tener buenos resultados teniendo en cuenta el inconveniente que era la pandemia. Asimismo, la herramienta
no va a reemplazar a los docentes, padres o psicólogos, va a ser más que nada una herramienta que va a aportar en lo que es el estado del ánimo principalmente y asimismo la motivación en lo que es lectura, no solamente en el aspecto académico, sino también en un aspecto motivacional. Y por lo mismo también el tablero busco que sea en ese sentido pedagógico, una herramienta de ese estilo, que otros niños también se sientan motivados a utilizarlo, tengan o no TDAH, dado que la idea es que sea una herramienta amigable para estos casos y asimismo que el tablero pueda a lo larga ir evolucionando, tener otras alternativas de mejora y a la larga también romper las barreras que hay de distancia en aprendizaje de los niños que tienen tanto TDAH o problemas de trastorno de lectura, en este caso de dificultad al leer, y también los otros casos que puedan haber dentro de lo que es el aula o los niños de lo que viene siendo aprendizaje principalmente. Ese es el objetivo y conclusiones a trabajo futuro del proyecto, que se pueda ir mejorando e implementando mejores funciones para que a la larga también pueda verse en varios colegios y se pueda aportar dentro de esta problemática principalmente. Muchas gracias.